Independientemente de que estemos o no de acuerdo con la ideología del régimen de Fidel Castro, una dictadura de facto, por más que nos lo quieran decir, que sí, que no, que quién sabe, que nos lo quieran tamizar, que el gran comandante y el gran héroe, dicen que en la isla nadie estornudaba sin que se enterara Fidel. Pero independientemente de esta ideología, que ya, como él dijo alguna vez, la historia lo juzgará, de hecho ya lo está juzgando, me vienen a la mente dos temas maravillosos en relación al deporte de Estado que se tuvo en Cuba. Haría yo un paréntesis antes de comentarle esto y le diría que el gran éxito de la Revolución Cubana es, desde luego, el punto de vista de los niños. No había niño que se quedara sin escuela y no había niño que se quedara sin deporte. También el derecho a la salud, pero esos son otros temas. En cuanto a las condiciones, las circunstancias de este deporte de Estado, el régimen de Fidel Castro entendió perfectamente bien, y yo le diría que incluso superó con menos recursos a la entonces Europa socialista en la esfera de la Unión Soviética. Y el deporte de Estado cubano tuvo gran éxito y grandes alcances. Y esto generó dos temas absolutamente, yo le diría que extraordinarios. La mejor pelea del siglo XX, la pelea esperada por todos, la pelea del siglo, y diría alguien de todos los siglos, no se dio. Aquella pelea entre Teófilo Stevenson, el campeonísimo cubano, que por cierto murió en junio del 2012, coincidencia, Mohamed Ali, Cassius Clay, entonces murió en junio, pero de este 2016. Aquella pelea que muchos quisieron hacer y fabricar, ya era justamente cuando iba de salida Mohamed Ali, 1978 por ahí. Teófilo Stevenson contaba con 26 años de edad, Mohamed Ali 10 años más. Dicen que Bob Arum llegó a ofrecer $5 millones a Mohamed Ali y $1,5 millones a Teófilo Stevenson, pero Teófilo Stevenson 3 veces campeón olímpico y multicampeón del mundo en el deporte aficionado, Teófilo Stevenson lo rechazó. Más que rechazarlo, Teófilo Stevenson lo rechazó el régimen cubano. La apuesta de Bob Arum y de otros promotores era entregar ese dinero al Instituto del Deporte Cubano. Pero al final de cuentas la pelea no se llevó. Dicen quienes eran cercanos a Mohamed Ali que Mohamed Ali decidió hacerse a un lado señalando que $5 millones eran muy pocos para ver a un peleador como él, a un peleador profesional, darle una paliza a un boxeador amateur. Y probablemente ese hubiera sido el resultado, solo que nunca lo vimos. Y nunca lo vimos porque el régimen cubano arropó a Teófilo Stevenson y tomó esta excusa extraordinaria para crecer más su leyenda. Esa es una de las tantas reflexiones en relación a la muerte del comandante Fidel Castro y su deporte de Estado. Teófilo Stevenson, el campeonísimo, el que robaba justamente en la época de los hipócritas, el deporte amateur, el deporte profesional. Los profesionales no pueden ser tocados ni con el pétalo de una rosa por los del deporte amateur y viceversa. Esta hipocresía generó también muchas falsedades y muchas leyendas, pero la de Teófilo Stevenson es real. La primera medalla olímpica de Teófilo Stevenson fue en 1972 en Múnich. Él dominó incluso a los norteamericanos, rompiendo aquella racha de los boxeadores norteamericanos que ganando Juegos Olímpicos se iban al profesionalismo. Y de ahí surgieron muchos, entre otros Cassius Clay, ganador de la medalla olímpica en 60, y después el Mohamed Ali que todos conocemos. Teófilo Stevenson haría una gran carrera. Al principio de ella, entre los años 70 y 72, tuvo 3 derrotas que después él comentó en su biografía. Yo realmente no perdí ninguna pelea, porque a mí las derrotas me enseñaron tanto que fueron triunfos. Aquella medalla de oro de 1972 fue extraordinaria, pero lo fue más la de 1976. En Montreal 1976, al final del camino, el boicot fue de los africanos, que entonces no estaban muy metidos en el boxeo. Para los norteamericanos fue un bofetón entre los dientes, y para los de la Europa occidental, cierta indiferencia. Repetiría Teófilo Stevenson en 1980, cuando los norteamericanos y el bloque occidental entonces
boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú en aquella decisión cacahuatera del presidente Carter que después hasta se llevó el Premio Nobel de la Paz. 1980 fue pues la culminación de esa estrella que brillaba, la de Teófilo Stevenson. Solo que el régimen cubano, secundando por supuesto al régimen soviético, decidió boicotear los Juegos Olímpicos de 1984. Al boicotearlos, Teófilo Stevenson ya no pudo defender su medalla olímpica, pero vendría Seúl 88. Y en Seúl 1988, cuando ya se acabaron los boicots de los dos lados, entonces veríamos otra vez a los mejores junto a los mejores. Solamente que el régimen cubano, por una decisión inexplicable en aquel entonces y que ahora entendemos, su deporte de Estado se caía a pedacitos, se caía como un castillo de naipes. Y entonces Cuba no asistió a los Juegos Olímpicos de Seúl, que si lo vemos desde el punto de vista de la geopolítica era un país amigable, un país neutral, con la excepción de Corea del Norte. Y a Corea del Norte se le asoció en aquel boicot a algunos países africanos, Etiopía entre ellos, pero principalmente Cuba. Por lo tanto, Teófilo Stevenson se unió a una generación entera de deportistas cubanos que no pudieron participar ni en 88 ni en el 84, es decir, 10 años. ¿Cuándo reaparecieron los cubanos? Barcelona 92. Solamente que entonces el deporte olímpico había cambiado. El Dream Team de profesionales se fue al básquetbol. Las situaciones y las circunstancias cambiaron. Ya era otro deporte y el deporte de Estado cubano una vez más se quedaba atrás. Has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Para entonces, Barcelona 1992 marcaba totalmente las diferencias para el deporte de Estado de Cuba, que como muchas cosas en la isla se había quedado atrás, no habían evolucionado. Y aquella gran generación, la que encabezó Teófilo Stevenson, Alberto Juan Torena, había desaparecido para una nueva generación, quizá más adecuada a los tiempos, pero los tiempos de la isla, porque en la isla bella, como le dicen a Cuba, el tiempo corre lentamente. Sin embargo, los cubanos seguirían apareciendo prácticamente en semifinales y finales de todas las peleas de boxeo, de todos los torneos olímpicos, preolímpicos, panamericanos, porque tenían ellos resguardado este tema y el profesionalismo para ellos no era realmente una opción. Paralelo a esto, Mohamed Ali había iniciado desde entonces una campaña en pro de la paz, en donde, sí, Mohamed Ali, aprovechando su fama, aprovechando su esfuerzo, aprovechando el ser considerado, es un punto de vista personal, el deportista más importante de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque no se lo quedó todo para él, sino que por el contrario, utilizó el nombre de Mohamed Ali o de Cassius Clay en beneficio de la humanidad. Nos hemos quedado cortos con todos los reconocimientos al campeonísimo Mohamed Ali. ¿Se acuerdan ustedes aquella escena imperdible, aquella escena extraordinaria, cuando Mohamed Ali, ya víctima del Parkinson, enciende el pebetero olímpico en Atlanta 96? Era lo menos que se merecía el más grande deportista, el más grande, no solo entre los boxeadores, sino entre todos los deportes profesionales y olímpicos de todos los tiempos. Teófilo Stevenson nunca, pero nunca se quejó de esas dos grandes frustraciones. La primera de ellas, haber cortado su carrera en esa década oscura del deporte de Estado cubano. Y la segunda, y no menos importante, aquel combate que nunca se dio con Mohamed Ali. Lo cierto es que ambas figuras se encontraron al retiro de Mohamed Ali, ya iniciaban su problema con el Parkinson en 1990 y algo, cuando se reunieron en la isla y Mohamed Ali llevaba un gran cargamento de medicinas. Entonces se reunieron, platicaron, se especularon de muchas cosas, hicieron algunos guantes, pero hasta ahí. Teófilo Stevenson es, pues, al mismo tiempo, el gran boxeador, el gran símbolo, el gran mito del deporte de Estado de Cuba, al mismo tiempo que es la gran víctima de ese deporte de Estado. Al final del camino,
pudo ser el multimedallista más importante en la historia del boxeo amateur de todos los tiempos, pero no se le dio. Fueron 3 medallas y después la década oscura. Muere Teófilo Stevenson a los 60 años de edad, muy pronto. Unos años después fallece Mohamed Ali, que es justamente hace unos meses, y se van las 2 grandes leyendas. Dicen que el boxeo es el arte de la defensa. Nadie como Mohamed Ali para demostrarlo. Y como Teófilo Stevenson para hacerlo en lo que se llamó el boxeo amateur. Dicen también que el boxeo es el arte de saber atacar con precisión. Mohamed Ali fue el maestro de todos y Teófilo Stevenson lo hizo a su manera. Mohamed Ali fue el gran artífice de la paz, para eso utilizó sus puños y su fama. Y además lo hizo con decisiones humanitarias, yo le diría que prácticas, que se podían cosificar. Fue el mismo caso de Teófilo Stevenson, el gran mito de los atletas cubanos de todos los tiempos. Al final del camino, sus destinos estaban unidos por esa pelea que nunca se dio. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.